Hello. Este es el cosplay closet número 8 ya. Esta vez voy a hablar de... Este cosplay es otro extend, pero este no es igual para todas. Este para cada una es un animal. Para Yuri, como no puede ser de otra forma, le tocó el conejo por Usa-chan. Yo este cosplay quería hacerlo desde hace mucho tiempo porque es muy fácil, es un patrón muy sencillo y además tenía sobras de telas de otros cosplays, aunque al final me tocó comprar un poco más de tela. Y fue para Pascua del año pasado, 2018, aunque al final lo acabé terminando un poquito tarde porque la máquina empezó a dar problemas y es que era una tontería como una casa, porque era... Alguien había usado la máquina, se le había partido la aguja y la había cambiado, pero a la hora de ponerla lo puso mal y entonces no había forma de que cosiera bien, pero hasta que conseguimos arreglarlo, solucionarlo y darnos cuenta de que era... Bueno, voy a empezar por las orejas. Las orejas son de tela peludita. Lo que empecé a hacer fueron las orejas y los guantes y eso. Como me estaba dando tantos problemas la máquina de coser y estaba teniendo que arreglar un montón de puntadas alrededor, sí, porque me harté y dije, ya estoy hasta las narices. Digo, si tengo que coser un tubo y luego darle la vuelta y van a saltar todos los puntos, voy a explotar. Entonces dije, me da igual, lo pego, que no pasa nada. Porque total, de la forma que lo pegué es que no se ve nada. O sea, y además es que no se va a soltar ni por saber morir, porque esto está lleno de pelitos y eso se engancha como no hay forma humana. Entonces, bueno, pues eso. Dentro puse una diadema con unos alambres para que tomara la forma. Tiene también la forma de esto un alambre. Está bien relleno. Y luego al final acabé poniéndole aquí una goma, porque si no, si solo me lo ponía, se me acababa cayendo, porque la diadema llega hasta aquí apenas, entonces eso hacía y se soltaba. Luego los guantes, en realidad creo que son de tela peluda, como la diadema, y con dedos y con uñas en los dedos. Y yo dije, uff, o sea, imagínate con lo que cuesta coser los dedos en los guantes, imagínate con tela peluda, con lo gruesa que es, lo poco manejable que es. O sea, imagínate darle la vuelta a eso, que no te queden unos dedos como morcillas. O sea, horrible. Y encima con uñas por fuera, es como... Ya si quieres las pinto de rojo y tal también para superarnos y tal. Así que al final dije no. Y lo modifiqué. Como ya he dicho, no me gusta modificar las cosas, pero en esto fue un cambio, según yo, de fuerza mayor, porque no tenía ganas de complicarme la vida y aparte que esto que hice me parece mucho más gracioso. Y creo que si hubieran diseñado ese traje más actualmente, le hubieran hecho los guantes así. De todas maneras, si ahora no recuerdo mal, creo que hay un accesorio que es guantes en el propio juego, que es algo muy parecido a esto, y puedes ponerle el accesorio que quieras, que la mayoría, la gran mayoría, son extras, pagando con dinero de verdad, aparte del que has pagado para el juego. Pero bueno, en fin, ¿qué pasa? Es que a Midna le gusta este traje, porque llevo orejitas como tú. ¿Por qué me muerdes? Oye, no ataques. Ven aquí. Pues eso, que cambié esto, porque sí. Dentro lleva unos guantes, porque esto tenía que ir con relleno. Y claro, meter la mano y encontrarme el relleno por ahí y que el relleno se moviera, pues no. Entonces le puse unos guantes dentro, que los compré. Se ha tirado toda la tarde durmiendo y ahora está gamberra peleoncilla. Oye, chut, chut, no me muerdas, no me muerdas. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa
contigo, Gamberra? ¿Eh? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Tú? Gamberra. ¡No! Y la cola peludita, que se engancha con un botón, porque esto, si lo enganchas directamente a la tela, se puede estropear la tela en ese punto por estirar ahí una zona con más peso. Entonces, pues cuando hay cosas así, prefiero si son de quita y pon para evitar problemas. Y bueno, el vestido. Le puse la cremallera por el lado porque tenía el cuello de marinero, así que no lo iba a abrir por delante, y por detrás no iba a poder porque está el cuello de marinero. La parte de detrás del cuello marinero es de tela normal. Pues resulta, no quería hacerle el borde con costura porque esta tela, al ser así esponjosa, se queda muy marcado si le haces una costura. Quería que quedase así recto y limpio, y entonces descubrí poco antes de hacer esto unas cintas de pegamento de silicona y lo pegué así, y la verdad es que me gusta bastante el resultado. No voy a decir que sea más rápido porque realmente no lo es, o sea, tienes que tener mucho cuidado de cómo lo estás pegando para que no se te quede mal porque no hay vuelta atrás, y realmente todo el tiempo que te tiras para hilvanarlo o coserlo a mano te lo tiras pasando calor con la plancha para ponerlo bien y que quede bonito. Y bueno, y aparte de eso, debajo de la falda me pongo... ¡Ay, chuchu! ¡Pum! La voy a atrapar. ¡Ay! Vale, te lo quito, toma, toma. Ya está. Ven aquí, ven aquí. Ah. Bueno, pues voy a ponerme el traje. Volveré. ¡Volví! Pues eso, que por razones obvias utilicé este cosplay para Pascua, porque es de conejo. Y pues eso, el conejo de Pascua y todas esas cosas. Pues me hacía gracia hacer este traje porque, aparte de que es fácil y tenía más o menos los materiales y es como perfecto para Iori y venía bien para Pascua, aparte de todo eso, cuando era pequeña uno de los disfraces que tuve por carnavales fue de conejo. Entonces como que me traía recuerdos y dije, voy a hacer la versión. Y pues a la hora de hacer la diadema me acordaba de cómo mi madre iba diciendo, podría hacer esto para hacer una diadema, no sé qué. Y lo recuerdo como muy borroso porque yo era muy pequeña, a lo mejor tenía 4 años. Y me acuerdo que como iba disfrazada de conejo, yo dije, pues tengo que correr. Así que estuve corriendo todo el rato por el patio y se me deshacía toda la pintura de la cara porque mi madre me pintó la cara blanca y unos dientecillos y todo eso. Como iba de blanco también, pues me pintó la cara blanca. ¿Qué? ¿Miau? Bueno. Y qué bonita es. Que me trajo muchos recuerdos de entonces hacer este traje y eso. Y que hice el baile de Shiny Smile porque realmente no hay que yo caiga ninguna canción así muy como de Pascua ni que me recuerde a animales en Idolmaster, pero bueno, esa canción me gustaba mucho, así que decidí hacer esa para esa época. Ahora mismo todavía falta un poco para Pascua, pero como el próximo mes no toca Iori, toca este, pues toca esta vez. Y bueno, espero que os haya gustado. Cualquier sugerencia o cualquier duda o comentario me la escribís y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!